Hola, ahora revisaremos la clase 4 de la segunda unidad. Vamos a ver las falacias de falsos supuestos dentro de la categoría de Engel. En este grupo hay 6 falacias. La primera se denomina accidente. La falacia de accidente ocurre cuando se quiere aplicar una regla general a un caso excepcional que, dadas sus circunstancias especiales, hace inaplicable la regla. O dicho de otra manera, las características de una clase, un conjunto de elementos del mismo tipo, se quieren aplicar a un elemento que es excepcional. El ejemplo que a mí más me gusta, porque considero el más fácil, es pensar que alguien tuvo un accidente, como el mío. Y entonces es un estudiante, supongamos, no soy yo, sino que es un estudiante. Y el profesor de educación física dice, hoy todos van a hacer tal ejercicio. También Juanito. Pero Juanito, que está con la mano enyesada, no puede hacer ese ejercicio, de manera que él sería el caso excepcional al que se le quiere aplicar esta regla general. Otro ejemplo es el que aparece en pantalla. Todas las personas son buenas, Hitler es una persona, entonces Hitler era bueno. Todos conocemos la historia de la Segunda Guerra Mundial y sabemos que Hitler no era una persona buena. Y tampoco creo que podemos decir que todas las personas son buenas. El segundo ejemplo, cortar a una persona con un cuchillo es un crimen. Esa es la regla general. Los cirujanos cortan personas con cuchillos, sería el caso excepcional al que se le quiere aplicar la regla. Y la conclusión, por lo tanto, los cirujanos son criminales, es inválida justamente porque cortar a una persona con un cuchillo es un crimen, es una regla que es inaplicable al caso de los cirujanos. O dicho de otra manera, los cirujanos son un caso excepcional respecto de esta regla. Otro ejemplo es el que aparece en el libro que ustedes tienen que leer como lectura obligatoria. Todo el que golpea deliberadamente a otra persona debe ser castigado, por lo tanto el campeón de box debe ser severamente castigado, pues ataca a todos sus rivales. Obviamente, el campeón de box o cualquier boxeador es un caso excepcional respecto de la regla todo el que golpea a otro tiene que ser castigado. Y el intentar aplicarle esa regla hace de este ejercicio una falacia y la conclusión, por lo tanto, es inválida. Otro ejemplo que podemos dar es el que aparece en la pantalla, ¿cierto? El que golpea deliberadamente a una persona en general debiera ser castigado. Por lo tanto, el campeón de box debiera ser castigado porque él siempre ataca a sus rivales. El campeón de box, cualquier boxeador, es un caso excepcional respecto de esta regla general. Por lo tanto, la conclusión es inválida. La segunda falacia de falsos supuestos es la generalización apresurada. Esta es la inversa de la anterior. Aquí más bien las características de un caso excepcional se quieren aplicar al conjunto completo. Se toma un caso particular y a partir de él se generaliza esa característica a toda la clase. En el ejemplo que aparece en pantalla, tuve malas experiencias con mis maridos, de manera que de él aprendí que todos los hombres son crueles. Por la experiencia de una persona o de un elemento de la clase, no se puede aplicar esa característica a toda la clase. Si intentamos aplicarla, cometemos una falacia de generalización apresurada. Si ustedes piensan un poco, si tú piensas un poco, te vas a dar cuenta que esta falacia es la que está a la base de todos los prejuicios. Todos los prejuicios es el intento de aplicar las características de un caso excepcional a una clase completa. Una persona se viste de una manera, esa persona viene a robarme, de ahí para adelante todos los que se visten como él vienen a robarme. ¿Te fijas? Entonces, en términos operativos, eso es lo que ocurre con los prejuicios. El ejemplo que vamos a revisar es el que aparece en esta pantalla. Todos los abogados son unos ladrones de cuello y corbata. Porque un abogado a lo mejor ha hecho algo malo, o unos pocos abogados, es decir, desde el punto de vista lógico, unos pocos elementos de la clase hicieron algo, no podemos nosotros aplicar ese atributo a toda la clase. O bien, como el segundo ejemplo, adoro la canción de AC/DC, aunque no la haya escuchado, porque escuché una canción que me gustó, ¿no? Aplicar la experiencia con un elemento de la clase a toda la clase. O el ejemplo del dibujo de que las rubias son tontas, que aparece en esa película, ¿no? Porque una rubia se comporta de un cierto modo, ¿eso hace que todas las rubias sean de un cierto modo? Esa es la pregunta lógica que tendríamos que hacer. El segundo ejemplo sería
si dijéramos, como aparece en pantalla, adoro la música, toda la música de AC/DC. ¿Por qué? Porque he escuchado una canción en particular y pienso que esa canción me basta para aplicar el juicio que yo hago a toda la clase. Efectivamente, eso es una falacia. Por un elemento de la clase no podemos nosotros juzgar a la clase completa. La siguiente falacia de falsos supuestos es la bifurcación. En la bifurcación, tal como aparece en la pantalla, se ofrecen dos caminos como si estos agotaran todas las posibilidades. En eso consiste la falacia, porque en el fondo lo que ocurre es que se obliga al interlocutor a asumir una cosa u otra cuando en verdad el universo de posibilidades es mucho más amplio. En el fondo lo que ocurre es que la falacia de bifurcación limita la libertad del interlocutor. Es como si tu padre te dijera, estudia lo que quieras, ¿qué vas a estudiar? ¿Medicina o ingeniería? Cuando hay millones de otras carreras que podrías estudiar. Los ejemplos que podemos revisar para que se te aclare más la idea. O tienes fe o eres racional, como si estas fueran las únicas dos posibilidades. El segundo, el que está en nuestro escudo nacional, por la razón o la fuerza, como si no hubiese alguna otra posibilidad. El tercero, el que les decía, quiero que estudies Derecho o Medicina. O el otro, las personas son buenas o malas, no hay términos medios. Cada vez que solo damos dos posibilidades a nuestro interlocutor, cuando el universo real de posibilidades es más amplio, estamos cayendo en la falacia de bifurcación. Estamos atentando contra las posibilidades de libertad del otro. La falacia petición de principio o argumento circular se trata de que repetimos en las premisas las mismas ideas que queremos probar para que la conclusión sea válida. Y la repetimos en forma de sinónimos o como una definición. No damos argumentos. Se supone que las premisas presentan la evidencia suficiente para que la conclusión sea válida. Pero si repetimos la misma idea en premisa y conclusión, lo que está ocurriendo es que no estamos presentando evidencia, ¿no? Por eso es una petición de principio. El interlocutor se queda esperando una razón, un principio, una idea. El ejemplo que he puesto en pantalla es, sabemos que Dios existe porque está escrito en la Biblia y no podemos desconfiar de la Biblia porque la Biblia fue escrita por Dios. De manera que eso es un argumento circular. ¿Se dan cuenta? No podemos desconfiar de la Biblia porque no podemos desconfiar que Dios existe porque está escrito en la Biblia y no podemos desconfiar de ello porque fue escrito por Dios. Es exactamente un ciclo. En el ejemplo aparece un señor hablando con un caballo de madera y le dice, sabemos que Dios existe porque está escrito en la Biblia y no podemos desconfiar de la Biblia o de lo que dice la Biblia porque fue dictada a los hombres por Dios. ¿Se dan cuenta? El argumento vuelve a repetir la misma idea. Que no podemos desconfiar de la existencia de Dios se basa en que Dios existe. Y, por supuesto, el caballo responde, a mí me suena perfectamente lógico, no está pensando el caballo. Otros ejemplos. Los marxistas son ateos porque no creen en Dios. Desde el porque en adelante, ¿cierto?, tenemos la premisa. No creer en Dios es repetir la idea que aparece en ateos. Los ateos efectivamente se caracterizan por no creer en Dios. De manera que en la premisa, donde debiéramos presentar evidencia, no la estamos presentando. El segundo ejemplo de la pantalla. Este colegio es muy paternalista porque trata a los estudiantes como niños. Ser paternalista consiste justamente en dar un tratamiento infantil. De manera que tampoco la premisa está presentando evidencia. La tercera, el opio produce sueño porque es soporífero, producir sueño es lo que significa soporífero. Tenemos ahí tres ejemplos entonces en los que lo que aparece aparentemente como premisa y que debiera presentar una evidencia para justificar la conclusión, que es la idea que queremos que el otro acepte, no está sirviendo de nada. Estamos simplemente repitiendo la misma idea que queremos que el otro acepte. En la siguiente pantalla tenemos una petición de principio también, ¿no? Hay dos personajes poco interesantes conversando y uno le pregunta al otro, ¿por qué tan callado? Y el otro le responde sin decir nada, ¿sí? ¿Por qué tan callado? Es como si lo hubiera dicho, porque estoy callado. De nuevo es una petición de principio. Para entender la pregunta compleja, nuestra siguiente falacia, hay que hacer una distinción entre preguntas simples y preguntas complejas. Una pregunta simple es una pregunta directa. ¿Qué hora es?
¿Cómo te llamas? Esa es una pregunta directa. Una pregunta compleja es una pregunta que contiene, en rigor, contiene dos preguntas simultáneamente, una de las cuales está oculta. De modo que cuando el interlocutor responde una de estas preguntas, está respondiendo dos. Son lo que se llaman las preguntas capciosas. Las preguntas capciosas tienen esa característica. Y en este sentido es que Platón decía, estas son preguntas tramposas, ¿no? Porque al responder la interrogante directa, entonces el interlocutor está respondiendo también la pregunta implícita. Ejemplos. ¿Todavía golpea a tu esposa? ¿Cuál es el supuesto que está ahí? El supuesto es que en algún momento golpeaba a la esposa. Si él dice sí, no, que son las alternativas que le da la forma de la pregunta, lo que está haciendo es admitir que alguna vez le pegó a la esposa. La segunda pregunta, ¿ha abandonado los malos hábitos? También el supuesto es que tenía malos hábitos. La tercera, ¿qué hizo con el dinero que robó? Si responde esa pregunta, va a decir que efectivamente robó el dinero. O como muestra el ejemplo que aparece en el libro de Copy, Irving Copy, en la introducción a la lógica, él dice, la pregunta típica de un abogado es, ¿con qué limpió usted el arma? Si el acusado responde, la limpié con la cortina, ya está asumiendo que él tenía el arma. ¿Se entiende? Eso es una pregunta compleja. Y es una falacia porque le está haciendo trampa al interlocutor. La siguiente falacia, la falsa analogía. Una analogía siempre es una comparación. Lo que se intenta hacer con una analogía es explicar sucesos complejos a partir de situaciones simples o sencillas. Sin embargo, la analogía puede ser verdadera o falsa, ¿no? ¿En qué casos la analogía es falsa? Cuando al analizar los aspectos usados para establecer la analogía, nos damos cuenta que son importantes. Pero si son triviales, la falacia es falsa. Es decir, si solamente la comparación se está estableciendo a partir de aspectos que son superficiales en las dos situaciones que se están comparando, tenemos entonces una situación de falsa analogía. En la pantalla siguiente tenemos ejemplos. Los empleados son como clavos. Al igual que los clavos, a los empleados hay que golpearlos en la cabeza para que trabajen. Obviamente no es comparable un clavo con una persona, por miles de razones que creo que son innecesarias de describir. El segundo ejemplo, no se puede enseñar a los niños a no tomar el dinero de otras personas si el gobierno bajo el cual viven lo hace todo el tiempo. De nuevo aquí hay una comparación, una analogía entre dos aspectos completamente distintos, ¿no? De manera que la analogía es falsa. La siguiente falacia, causa falsa. La causa falsa se fundamenta en el principio de causalidad. Es el primer principio que se descubre por allá por el siglo III o IV antes de Cristo. La siguiente falacia es causa falsa. Se fundamenta en el principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa que lo provoca. Pero en la causa falsa lo que ocurre, en la falacia de causa falsa, lo que ocurre es que la causa que se atribuye no provoca realmente el resultado que se le adjudica. Lo que acontece es que no es consecuencia de la causa que se esgrime en el argumento. Por ejemplo, si decimos, los presidentes son inteligentes porque son presidentes, no es esa la causa, es al revés, ¿no? El siguiente ejemplo es solamente una imagen. En esta imagen hay una superstición. Si pasamos debajo de una escalera, si se nos cruza un gato negro, entonces vamos a caernos como este señor en un hoyo, algo malo nos va a pasar. Es decir, la causa que se atribuye al hecho de caerse no corresponde, en rigor, lógicamente, al efecto que se le quiere atribuir. El tercer ejemplo es la danza de la lluvia. Nosotros sabemos que culturalmente hay ciertas tribus que tienen una cosmovisión que les permite pensar que ellos atraen cósmicamente ciertas fuerzas para que llueva. Nosotros podríamos pensar, desde el punto de vista lógico, en esta civilización occidental en la que estamos, que eso es una falacia. Y de hecho lo es. Sin embargo, a partir de la argumentación multimodal que ya revisamos en la primera unidad, nosotros podríamos entender que cuando una persona de una tribu milenaria
sigue pensando que su danza va a atraer cósmicamente la lluvia, ellos tendrían razón para hacerlo. Entonces esto es interesante, porque lo que para nosotros occidentales es lógico, o ilógico en este caso, para ellos pasa a ser un argumento razonable. Sin embargo, desde el punto de vista de la argumentación racional, la danza de la lluvia como explicación de que efectivamente llueva sería una falacia. El siguiente ejemplo es de la familia Simpson. Aparece Homero diciendo: la patrulla antioso funciona muy bien porque no veo ningún oso. Y Lisa, la inteligente de la familia, dice: eso es un razonamiento falaz, papá. Gracias, Lisa, le responde Homero. Efectivamente, lo que está diciendo Homero es una falacia de causa falsa, porque el hecho de que no haya ningún oso a la vista no puede significar necesariamente que la patrulla antioso funciona. Ahora vienen nuestros avisos publicitarios. No leemos para ser interesantes, leemos para ser felices. Recuerda que voy a estar todas las clases intentando motivarte para que leas. Nos vemos la próxima cápsula. Si tienes alguna duda puedes escribirme como siempre y yo te contestaré a la brevedad. Chao.